llegamos a un apartado donde nos mandan a prácticas clínicas. ¿En qué semestre le tocó rotar? ¿Y cuáles fueron sus primeros pacientes, Lee? Nosotros nos mandaban a partir de cuarto semestre, justo nos podíamos ya inscribir en ese semestre la materia de Practicum 1. Teníamos Practicum 1, 2, 3 y 4 y Clínicas 1 y 2. En cada uno de esos era una rotación. Mi primera rotación fue aquí en el estado de Querétaro, en un hospital privado, en el H+, y dentro de este hospital había un área que se llama Instituto del Corazón, y entonces fue mi primera rotación y la verdad es que la más enriquecedora o la más cercana a lo que actualmente hago, porque era pues justo el ambiente de rehabilitación cardíaca, ¿no? Fue una experiencia muy buena porque pues era la primera vez que hacíamos algo tan organizado. El único tema fue que pues justo en 2020, que fue cuando inició la pandemia, pues a la mitad de la rotación pues nos mandaron a todos a casa, pero esos meses que estuve ahí la verdad es que fue increíble conocer cómo cómo trabajaba un equipo en conjunto, porque ahí había enfermería, nutrición, fisioterapia, médicos, había enfermería, o sea, había de todo tipo de personal y de hecho por ejemplo, desde cardiología, muchas personas subespecializadas en un área específico, ¿no? Entonces fue increíble conocer cómo un equipo, o sea, podía ayudar a las personas que estaban en una situación de enfermedad. Entonces, pues nos motivaba mucho porque pues era ya un proceso súper organizado. Te llegabas y tenías que primero tomar las clases, leer, estudiar, y a partir de cierto horario ya podíamos empezar como tal en la fisio, ¿no? Y tenían varias áreas, por ejemplo, a mí me tocó mucho tiempo en prueba de esfuerzo, entonces pues ahí estuve casi un mes y cachito, luego ya estuve en el área de rehabilitación, luego estuvimos en ecocardiografía, y no, pues fue una experiencia como clínica así, con más con personal de la salud, fue la primera y pues esa fue la mejor, y de ahí digo, fue pandemia, pues ya nos mandaron a casita, pero pues sí, fue la primera y la más significativa de las que... Creo que tuvo el mejor acercamiento a fisioterapia, ¿no? En esta área de reducción cardíaca, porque, bueno, como practicante en los primeros años o los primeros semestres que te mandan a sedes, siempre creo que son unidades básicas de redacción, centro de salud, comunitarios, y es donde, pues, el fisioterapeuta es más general, ¿no? Con agentes físicos. ¿A usted nunca le tocó eso? Sí nos tocó, pero ya fue ir más bien con un profesor de una materia. Nos tocó ir a una comunidad en el Marqués, igual dentro de Querétaro, donde hay un DIF, y ahí fue donde sí pudimos ver como la atención del fisio desde primer nivel, desde que pues, la persona llegaba y si había alguna necesidad que tuviera de rehabilitación, lo mandaban de inmediato. Y sobre todo apoyaban mucho ahí a las mamás y pues sí, a madres que tenían hijos que nacían con algún tipo de discapacidad o algún problema en el desarrollo neurológico, y desde ahí los empezaban a apoyar. Entonces sí, justo fue ver esa perspectiva de que el fisio puede entrar desde de la atención primaria en salud. Sí, sin duda tuvo como que estas dos experiencias, ¿no? De ser como un fisio general y ya un fisio especializado, enfocado en un área específica, ¿no? Que es la rotación cardíaca. Y como practicante comentó que estuvo en estas dos módulos, ¿no? El electrocardiograma, prueba de esfuerzo y como tal ya la fase 2, ¿no? Ambulatoria de rehabilitación. En esas primeras prácticas, ¿qué se le dificultó? ¿Cómo fue su experiencia con los pacientes? Pues mira, por ejemplo, me acuerdo justo ahí, estaba súper alto y muy fuerte. Y entonces estábamos ahí platicando apenas con el doctor, nos estábamos presentando y mira, fíjate, nos tocó con el jefe de todo el área del Instituto del Corazón. Él estaba en la prueba de esfuerzo y en eso llega un médico así como a presentarle a un paciente, ¿no? Dice, es urgente, le estamos haciendo la prueba de esfuerzo porque pues necesita una cirugía, ¿no? Necesitan colocarle un stent, entonces se le hace una prueba de esfuerzo. Suben al señor, el señor grandote, el señor de Hermenegildo, jamás lo voy a olvidar. Era un señor como de 2 metros, y lo bueno que estaba mi compañero Gio, porque ahí lo pusieron detrás de él, y metieron el carrito de paro. Pues imagínate, yo primer día, no conocía nada del ambiente clínico, meten un carrito de paro, un buen de doctores, enfermería ahí, unos ahí con el carrito ya casi abierto,
y de repente a mi compañero le dicen, ponte atrás por si se cae. Y nosotros, ¿cómo que si se cae? Y ya, ¿no? Total que empieza la prueba. Al minuto 3 el señor se desvanece, lo agarra mi compañero, empiezan a abrir el carrito de paro, le pasan aminas, lo reaniman y pum, ¿no? Ya ahí escuchamos todo el chisme que el doctor regañando al familiar que necesita ya la cirugía. Y fue un caso complejo porque el señor al final dijo, o sea, como que no quería aceptar la cirugía. Al otro día ya lo aceptó, su corazón aceptó el stent, se hizo otra cirugía ya más compleja. Entonces ese fue mi primer día de prácticas, imagínate. Fue muy duro, pero pues ya a partir de ahí digamos que fue como, después de eso ya nada nos podía sorprender, la verdad. Entonces pues ya de ahí la verdad los casos eran más de rutina porque mandaban a muchas personas que trabajaban en fábrica o en empresas o en oficinas, los mandaban a hacerse pruebas de rutina. Eso me gustó mucho porque yo no sabía, por ejemplo, los mandaban mucho de aquí en Querétaro hay un corporativo que se llama Santander y pues mandaban a todo el personal ahí a hacerse sus pruebas de esfuerzo. Entonces estaba súper padre que pues la institución de donde trabajan se preocupara por pues ver un poco de la función cardíaca, ¿no? Entonces la verdad es que estaba súper padre eso. De ahí cuando me tocó rotar justo ya en el área de rehabilitación, algo que me sorprendió mucho y que pues, yo nunca lo había hecho para empezar, ¿no? La toma de signos vitales, nos enseñaron a hacerlo, pero entonces imagínate en las primeras fases cuando había personas en caminadora y están monitorizados con electrocardiograma y en movimiento nos pedían que tomáramos la presión arterial. Entonces fue todo un reto ahí, pues encontrar la forma de hacerlo. Uno apenas si se sabía poner el estetoscopio y pues te tenías que ahí trabajar esa parte, ¿no? Y era bien loco porque haz de cuenta que tú la tomabas y estaban las caminadoras y enfrente estaba el doctor, el de electrofisiología, con las computadoras viendo todos los electros de los pacientes. Y entonces tú le decías cuánto tenía de presión y te volteaba a ver y te decía, ¿seguro? Y tú así dudabas y de repente, pues la verdad sí muchas veces era de que dudabas y ya le hablabas a la persona que era la encargada de esa área, ya te ayudaba, ¿no? Y la verdad muchas veces sí estabas bien y la verdad es que era como ahí justo empezar a confiar en uno mismo. O sea, fue como, o sea, ya estás aquí, confía en ti mismo. Y así fue como mi experiencia y la verdad es que las personas que estaban cursando su proceso de rehabilitación me sorprendió lo agradecidos que eran con todo el personal y la relación que hacían. O sea, yo entiendo esta cuestión laboral y como la relación que se hacía de médico-paciente, edificio-paciente, pero la verdad es que ahí las personas sí como que pues indagaban muchísimo en su contexto personal muy específico, entonces pues se hacía una relación más amplia con los pacientes y súper agradecidos, súper comprometidos, les llevaban regalos a los doctores, a los fisios, los invitaban a pues así a eventos personales. Entonces toda esa experiencia en pocos meses fue muy enriquecedora por parte de los pacientes, que todo lo que nos enseñaron y porque ellos sabían que éramos practicantes, el hecho de que nos dejaran pues tomarles la presión, participar en la rehabilitación con ellos, nosotros darles las indicaciones del ejercicio, pues fue muy enriquecedor que ellos estaban simplemente aceptando nuestra ayuda, ¿no? O sea, confiando en nosotros y pues obviamente nosotros pues guiados y supervisados, pero sí fue como esa sensación de ok, confía en ti, puedes hacerlo y las personas te están ya dando la confianza, o sea, no teníamos nada que perder más que pues, comprometernos a pues así hacer las cosas. Ahora que comentas su primera experiencia en el área de prueba de esfuerzo, pues le tocó un evento adverso, ¿no? Según todos los artículos, las guías de práctica clínica, comentan que es muy poco probable, ¿no? Que suceda eso, pero su primera experiencia con un paciente que presentó ese evento. Y también ayuda bastante, ¿no? Y que tengan un equipo multidisciplinario que esté vigilando al paciente justo a la hora de hacer la prueba de esfuerzo. Y en su caso, en esas prácticas ya sabía un poquito de BLS, ya sabía dar RCP. La verdad es que no tenía ninguna certificación, pero justo en el diplomado que te mencionaba de la universidad que empecé a tomar, ahí sí se hacían talleres de primeros auxilios. Entonces sí ayudó mucho el conocer, por ejemplo, al menos el problema fue cuando empezaron a nombrar códigos, y ahí sí no teníamos como conocimiento de esos códigos, como justo cuando hay una situación grave. Pero digo, cuando entró el carrito de paro y lo reanima, pues ahí ya al menos habíamos conocido pues lo que era un desfibrilador, el tema de las compresiones y todo, como pues sí, justo este protocolo que empieza en el BLS, ¿no?
de cómo iniciar el protocolo. Digo, ahí se saltan algunos pasos porque pues ya estás en el hospital, pero sí fue como de solo verlo en la teoría y en un taller explicado y pues con un maniquí allá verlo en persona, pues sí impacta mucho, pero como tú dices, al final queda como aprendizaje y pues se vuelve muy enriquecedor tener una experiencia como esas, ¿no? A pesar de que fue un evento adverso, pues sí, el haberlo visto y pues puesto en práctica, pues fue también muy enriquecedor. Sí, después de ese evento ya no le asustaba nada, ¿no? De lo que sucedía en la sesión de revisión cardíaca. Y ahora comenta que también tuvo este apartado o estas prácticas en el módulo de fisioterapia o rehabilitación como tal, y comentó de cómo estaba monitoreado el paciente, ¿no? También la toma de signos vitales es un punto importante como fisioterapeuta. Tal vez en la universidad te dan como una práctica sentado con tus compañeros, puedes repetir la toma 2 o 3 veces, pero ya con paciente y más ya en su prueba, la caminadora, pues es un poquito más complejo, ¿no? Y si no has practicado mucho, pues hasta dudas, ¿no? Como decía hace rato, si te miraba el cardiólogo o el enfermero, pues te ponía más nervioso. Sí, la verdad es que eso fue como lo más, que te digo, lo bueno que nos agarraban, o sea, conocían el contexto que éramos practicantes, entonces pues sí cotorreaban con nosotros en plan, oye, pues sí estás seguro de que esos son los signos y todo, pero pues lo bueno que siempre, o sea, nos decían a veces que si nos equivocábamos, nos decían, no, pues repítelo y no pasa nada, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente. Pero sí fue, justo es el tema, ¿no? O sea, a partir de ahí empezar a ser consciente de la importancia de la toma de signos vitales. O sea, fue ahí clave y eso tuvo un desenlace interesante cuando fue nuestro examen final de esas prácticas, porque pues surgió la duda, ¿no? De, oye, pues ¿qué pasa si conectamos el electro mal? Y justo se lo pusimos al revés a un compañero y pues salió, obviamente las derivaciones salieron alteradas, ¿no? Y justo ese electro de ese compañero que yo le puse mal los electrodos, venía en el examen, o sea, que dijeras que por qué estaban así las derivaciones, ¿no? Y la respuesta era, pues, que se ponían así solamente en el contexto de una dextrocardia y, pues erróneas, ¿no? El colocar mal un electro, podían servirnos para aprender. Entonces, sí, eso también queda como anécdota de justamente, o sea, aprender de los errores. Entonces, sí, fue muy enriquecedor esa noticia. Sí, creo que todos como practicantes en las primeras veces no escuchas los ruidos, te pones nervioso, y en prácticas algunos compañeros se les ocurrió decir 120-80 así normal, o nunca fue como anécdota. Oye, y justo eso que mencionas, o sea, nosotros a lo mejor conocíamos lo básico que pues está en las guías y lo que podíamos leer ahí de información, porque pues todavía no estábamos adentrados a conocer como así, o sea, sí era práctica basada en evidencia, pero no teníamos como acceso, no sabíamos cómo buscar la última evidencia. Entonces justo, ¿no? Nos basamos así como en por ejemplo, ¿no? Cuando ahorita que decía 120-80, que nosotros cuando empezamos a ver las guías, pues era como de, no, pues tienes que ser súper exacto, súper preciso, y la verdad es que pues los doctores como ya tenían todo bien monitorizado, pues muchas veces algún dato lo llegaban a redondear, ¿no? Si hicimos 130 y no, 68, entonces ya ellos redondeaban a 130, ¿no? Y entonces ellos te decían 130 y tú así como de, no, o sea, ¿cómo es que el paciente puede dar el dato tan exacto así en un número cerrado, ¿no? Entonces sí, eso nos causó conflicto al inicio, pero sí fue la forma en que me llevó al menos a mí y a mis compañeros a aprender a tomar signos. Y cuando nos tocaba en otra materia, a ver, díganme la técnica de Carbone y de signos vitales y todo, pues ya nos la sabíamos. Sí, sin duda. Y también ayudó bastante en cuanto a su formación, ¿no? Tener estas prácticas en rehabilitación cardíaca, porque ya en semestres más avanzados nos enfocamos en ejercicio terapéutico, la dosificación, y para tener los parámetros adecuados pues tenemos que tomar signos vitales, monitorear al paciente, ¿no? Es algo fundamental. Eso complementa bastante. Bueno, más en su práctica clínica que tuvo.